Juan capítulo 15, ¿ya lo tiene? Dice la escritura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice Dios? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios quiere responder a nuestras oraciones, a nuestro clamor, a nuestras, ¿verdad?, nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Dios quiere responder, pero para que Dios nos responda, hay una, ¿cómo se dice? Una condición, esa es la palabra, ¿verdad? Dios está condicionando esta bendición tan grande. Dios la está condicionando. ¿A qué la está? ¿Cuál es la condición para que Dios nos escuche? ¿Cómo? Permanecer. Diga conmigo, permanecer. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca del poder de la permanencia. Hay un poder cuando nosotros permanecemos en Dios. Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que necesiten y yo lo voy a hacer. Qué cosa tan. Pero necesitamos aprender qué quiere decir eso de permanecer. Ok, así que vamos a entrarnos en el tema. Y la base para ser un intercesor, la base para ser un intercesor está en la permanencia. Esa es la base. De ahí vamos a ver muchas oraciones contestadas, muchas vidas transformadas, muchas circunstancias cambiadas, ¿verdad? Mucha gente liberada, muchos milagros, muchas sanidades, muchas restauraciones. Pero la base para la intercesión es la permanencia, ¿ok? Entonces, permanecer, en el idioma hebreo, esta palabra de permanecer es meno, con acento en la E, meno. Esa es la palabra permanecer y significa, escuche lo que significa permanecer. Permanecer significa quedarse en un lugar, quedarse en un lugar. También significa esperar. Ajá. También significa durar. También significa permanecer o perseverar o persistir. Así que si permanezco en Cristo, entonces se va a hacer evidente que Cristo permanece en nosotros. Nosotros necesitamos estar permaneciendo en Cristo. No podemos separarnos de Él. Ya le pertenecemos. De hecho, nuestra vida ya no es nuestra. Ya no es nuestra. Pero a veces cuesta trabajo entender y recibir esta revelación. Es que ya mi vida no es mía. Yo fui, dice la escritura, yo fui comprada al precio de la sangre de Cristo. O sea, por eso el apóstol Pablo decía: es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en esta carne, ya no lo vivo en la carne, ya no lo vivo en la amargura, en la tristeza, en la desesperanza. Ya no lo, ahora mi vida es en la fe del Hijo de Dios. Señora, vivo en la fe que Cristo me ha suministrado. Entonces ya no somos nuestras. Entonces usted tiene que decir: Señor, yo ya no me pertenezco a mí, yo soy tuya. Tú eres mi dueño. Yo vivo para ti. Tenemos que declararlo. Tenemos que hacernos muy hábiles en la declaración de la palabra. Muy hábiles. Apocalipsis 12:11 dice: ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Y tener la revelación de la sangre del Cordero es algo poderosísimo. Pero no queda ahí. El versículo 11 de Apocalipsis 12 dice: ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra de ellos. Entonces, testificar la palabra es algo poderosísimo, mis hermanos.
Nosotros nos tenemos que hacer muy hábiles en la palabra. ¿Cómo me logro hacer hábil? Leyéndola, leyéndola. Pastora, pero me da flojera. Pero declare, pues aunque le dé la flojera, ¿verdad? Tome una decisión. Job dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea, tenemos que empezar a tomar decisiones. Y eso nadie la puede tomar por ti. Esa es tu decisión. ¿Me entiende? Usted tiene que decidirlo. Yo tengo que ser una mujer de la palabra. Yo tengo que ser una mujer entendida en el tiempo que me está viviendo. Yo tengo que ser una mujer determinante, tomar decisiones. Porque nadie va a tomar decisiones por nosotras. Tenemos que hacerlo nosotras mismas. Entonces, si permanecemos, entonces se hace evidente que Cristo permanece en nosotros cuando nosotros permanecemos en Él. El mejor ejemplo a seguir está en la vida y ministerio de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque Él llevó a cabo su plan hasta llegar a ser el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, la efectividad del ministerio de Jesús fue por las horas, escuche esto, las horas invertidas en la presencia de Dios. O sea, cuanto invertimos en la presencia de Dios, eso se hará evidente en nuestra vida cotidiana. Mire, Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de conquista en conquista. Dios no está pensando, ¿verdad?, que nosotros vayamos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de frustración en frustración. No, si esa es la vida cristiana, yo zafo. ¿Qué voy a querer esa vida cristiana? De puros problemas, de puras angustias. No, oiga, no, pues no. No, Él vino a dar vida. Y vida en abundancia, pero problemas aquí, problemas allá, angustias aquí, pobreza aquí, circunstancias adversas. No, párele pues. No le entro. Yo así no. Yo esa vida cristiana no, mis hermanas. Ay, no. No. Y eso no es lo que Cristo vino a traer. O sea, pastora, pero yo he estado viviendo una vida así. No, tiene que detenerse, porque algo no está bien. No, se va a morir de un infarto. Le va a dar la azúcar esa, se va a azucarar toda, pues. ¿Cómo se llama eso de que se azucaran? Ándele, la diabetes. ¿Verdad? Se va a azucarar usted toda. No, mis hermanos, eso sí, no. O sea, se va a enfermar. Y eso no es lo que Cristo vino a traer. Pero hay mucha gente que vive así, aún cristianos, porque no hemos entendido el propósito de Dios. O sea, no puede ser. Usted permanece en la presencia de Dios. Dice la Escritura que en Él no hay tinieblas. La enfermedad forma parte de las tinieblas. Y toda esa desencadenación de circunstancias, ¿verdad? La Escritura dice que en Juan 10:10 Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si no estamos viviendo esa vida abundante, no deténgase y cheque el asunto por dónde ha abierto por ahí una puerta. Algo está pasando, porque eso no es la calidad de vida. Dios dice que Él nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Qué quiere decir? Que sí vamos a enfrentar batallas, pero todas las batallas las vamos a ganar. Todos los desafíos los vamos a conquistar. Imagínate que todas las adversidades de la vida, todo puro fracaso y fracaso. No, hombre, ¿cómo cree? No, ubiquemos, mis hermanos, conforme a la palabra. Ubiquemos. No, pastora, ¿verdad? Hoy te diagnostican esta enfermedad, en 4 meses se te desarrolla, ¿sabe qué otra cosa? La presión y todo eso. No, mis hermanos, no. Porque eso no es la voluntad de Dios. No. Entonces ese no es el verdadero cristianismo. Pero ¿qué cree, pastora? Como que yo estoy viviendo eso. No, pues detengámonos y miremos. Aquí, vamos a hablar del tema de permanecer. Cuando nosotros permanecemos en Dios, entonces viene una vida de calidad, de fe. Permanecer en Dios. Por eso Él dijo: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras. Porque permanecer en Dios te lleva a niveles de fe y de confianza
tremendos. Yo me acuerdo que un día, yo siempre rentaba casas, siempre la iglesia nos rentaba casas grandes, cómodas, bonitas, pero al fin y al cabo rentadas. Y un día, yo venía del DF y pensé, tu palabra dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie es nuestro. O sea que tú nos permites tomar posesión a través de la fe en donde uno pone su pie. Y yo lo creí. Entonces yo llego, me acuerdo que ese día había ido a ver a mi hermana y yo llego del distrito a la casa y entonces yo me paro en la ventana de mi recámara que daba a la calle. Y enfrente de donde yo vivía había una serie de terrenos. Y había un letrero que decía en esos terrenos, no se vende. Así decía, no se vende. Pero cuando yo me paro ahí, eran como las 11 de la noche. Y me viene esta palabra: si permanecéis en mí, recuerden, y mis palabras permanecen en nosotros. Ese es el tema. Hoy vamos a aprender a permanecer en Dios y en sus palabras, no en mis deseos, no en mis pensamientos. Porque Dios no está comprometido con tus deseos, ni con tus pensamientos, ni con tus anhelos. Dios está comprometido con sus palabras. Eso sí. Ajá. No, que es que yo tengo ganas de irme a vivir a la Patagonia, sí, hija, pero pues Dios no te quiere llevar a la Patagonia. Pero tú estás que yo quiero la Patagonia y la Patagonia. No, pero no es, o sea, pues vas a morir con tus deseos. Porque Dios tiene sus propósitos. Dios solamente va a respaldar sus propósitos y sus planes y sus anhelos y sus deseos, sus palabras, mis hermanos. Entonces yo me acuerdo que yo dije, Señor, tú dijiste eso. Yo me paré ahí y le digo a mi esposo, vamos a pararnos en el terreno ese de ahí enfrente. Y mi esposo dice, no, mañana, Lulú. Y yo, no, hoy, no, mañana. Ay, no, yo voy a ir hoy. Si tú no quieres ir, pues ahí quédate. Pero ahí va el hombre detrás de mí, ¿verdad? Lo contagié. Y ya estamos ahí. Y le digo, ¿por qué no querías venir? Y me dice que tú hablas bien fuerte. Son las 12 de la noche. Y le digo, bueno, habla más quedito. Y oramos, mis hermanas. Eran las muy noche. Padre, tu palabra dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie. Yo estoy pisando este terreno, ahora es mío en el nombre de Jesús. Me llené de sus verdades y de su palabra y nos fuimos a dormir. Al otro día era domingo, 8 de la mañana o un poquito antes, y suena el teléfono en la casa. Y era una persona, una hermana. Y me dice, le digo a mi esposo, ¿quién es? Me dice, tal persona. Dice que tengo que ir ahorita a su casa. Le digo, no, pues seguramente se echó un pleitazo con su esposa. Entonces ya va mi esposo rapidito. Allá, era domingo, tenía que regresar pronto. Y si no, se tardó como unos 30 minutos. Fue y vino. Y yo dije, pues yo creo que no hubo tanto problema, o no sé qué pasó, ¿no? El chiste es que mi esposo llega y le digo, ¿qué sucedió? Y en eso él mete su mano en su pantalón y saca un fajote así de dinero en efectivo. Y me dice, ¿qué crees, Lulú? Que dice él me llamó porque en la noche mientras él dormía, Dios le habló en sueños. Y Dios le dijo, todo ese dinero que tienes, dáselo al pastor, porque él va a comprar un terreno para hacer su casa. Y fue tan fuerte en su sueño que entonces él, cuando se despierta en la mañana, lo primero que hace es llamarle a mi esposo y le dice, toma, Dios me dijo que te diera todo este dinero y que te fueras a comprar el terreno que tú quieres. Fíjese lo que dice la escritura. Por eso yo le digo, cuando uno permanece en Dios y en su palabra, sus verdades eternas entran, mis hermanos. Y así, aunque tú veas que todo está perdido, aunque tú veas que humanamente no hay solución, aunque tú veas que aquello es imposible humanamente, pero cuando las palabras de Dios entran, cuando tú comes la palabra, te alimentas de la palabra, tu espíritu se nutre, tu espíritu toma fuerza. ¿Y tú le crees a Dios? Y al que cree, entonces le da el dinero. Y entonces me dice, pues aquí tengo todo este dinero, Lulú. Dice, pero ahí dice que no se vende. Y ya nos fuimos a la iglesia. Dijimos, Señor, no, ese terreno es nuestro, a nosotros nos lo van a vender, porque nosotros ya pusimos nuestro pie.
Y nos fuimos a la iglesia, terminó la reunión, nos fuimos a comer. Y cuando regresamos, ¿qué te crees? Estaba un letrero que decía: se vende con el teléfono. Ay, hasta me quería dar el infarto, hermano, de la alegría. A veces no te pasa así como que con tremendas cosas Dios te sorprende. Y yo le digo: Señor, mantén este corazón sano para que con las tremendas cosas este corazón no se dispare. Y decía el letrero: se vende. Y no, pues inmediatamente le llamé. Yo llamé, ¿verdad? Me dice mi esposo: tú llame. Yo llamo. Y le digo: oiga, ya está vendiendo su terreno. Y fíjese lo que me dice: sí, fíjese que yo no lo quería vender, señora, pero mis hijos en la semana me convencieron. Y dije: bueno, pues ya que tomé la decisión, voy a ir el domingo que no trabajo a ponerle el letrero. Fíjese cómo es Dios. ¿Ves? Cuando uno permanece en Dios, mis hermanas, o sea, cuando tú te aferras: Señor, tú eres la roca que a mí me sostiene, tú eres la esperanza viva, tú eres la luz que alumbra mis ojos, tú eres el refugio de mi vida, tú eres, y de aquí me agarro. No, pues estás bien segura. Entonces, pues bueno, fuimos y compramos ese terreno, ¿verdad? Entonces dice aquí, él llevó a cabo su plan hasta llegar a ser el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la efectividad del ministerio de Jesús fue por las horas que invertía en la presencia de Dios, intercediendo y teniendo intimidad con el Padre. Era necesario para él pasar horas en la presencia del Padre, buscando hacer su voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer: pasar tiempo con Dios. Estoy delante de ti porque quiero hacer tu voluntad. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Esa permanencia le hizo tener al Señor Jesús el poder de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de poder levantar a los muertos, de liberar al que estaba oprimido, de predicar y enseñar a multitudes que venían a un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que le llevaba a tener ese éxito ministerial? Su presencia, estar ahí con él. Estaba llenándose. Por eso la palabra de Dios dice que nosotras, cuando nos llenamos de Cristo, dice que despedimos un aroma agradable para quien dice sí a Dios, un aroma para vida. O también podemos despedir un aroma para muerte. ¿Quién no quiere? Es que llenarnos de Dios, llenarte de Cristo, ¿verdad? Donde quiera, dice, llevamos el olor grato de Cristo donde quiera que andamos. Luego yo, de repente, la gente me para, o si estoy en algún restaurante me dice: disculpe, ¿usted es doctora o psicóloga o algo? Yo le digo: sí, algo así soy. Luego no entiende, ¿verdad?, que es una sierva de Dios, pero digo: sí, algo así soy. ¿Por qué? Porque uno despide el aroma agradable de Cristo. De nosotros no hay nada bueno, pero cuando tú te llenas de la vida de Dios, entonces tú despides ese aroma agradable, grato. Hay gente que me dice: es que cuando yo estoy cerca de usted quiero llorar. Fíjese, yo, y sí, no soy yo soy una mujer como cualquiera, pero dice la Escritura: yo soy un vaso de barro, pero lo que está dentro es un tesoro, mis hermanas, de mucho valor para este mundo. Ajá. Cuando uno permanece en la presencia de Dios, entonces el poder de Dios se hace manifiesto. O sea, no hay problema de que Él manifieste su grandeza, su poderío. No hay manera, no hay forma, no hay límites, porque entonces corre la vida de Dios a través de nosotros. Entonces, para que podamos ver la respuesta a tanta necesidad, a tanta intercesión, a tanto clamor, tenemos que permanecer en Dios y en su palabra. Cero rebeldía, cero desobediencia,
cero mentiras, cero orgullo. Hay que dejarlo. ¿El orgullo a qué te lleva? A nada. Ser una mujer mentirosa, ¿a qué te lleva? A más mentiras, ¿verdad? Ser una persona negativa, ¿qué te lleva? A no recibir. Pero cuando tú te metes a la presencia de Dios y te llenas de Cristo, Él dijo: yo soy el pan que da vida. Entonces, para que nosotros nos nutramos espiritualmente, tenemos que comer ese pan. O sea, comer a Cristo. Comer a Cristo es la palabra. Y si no te llenas de la palabra, entonces no es fuerte. Entonces, cuando tú vienes y solicitas algo al Padre, oras, ¿cómo lo haces? Con fe, con entendimiento, ¿verdad? Con determinación. Por eso la Escritura dice: si alguien se acerca a mí, tiene que creer que le hay, que Él está ahí, y que yo soy galardonador de los que me buscan. Como que para qué acercarnos a Dios si aquí en la mente piensas: no, pues quién sabe si me va a responder. Mejor no te acerques, porque ni te va a responder, la verdad. Ni te va a responder, ni vas a ver nada. Pero si permanecemos en Él y en sus palabras, entonces viene. ¿Alguien de aquí ha orado por alguien muerto y ver que Dios le resucita? Levante la mano. Yo sí, mis hermanos. Yo oré por un joven que murió. Se nos murió. Me aterré. O sea, fue algo terrible para mí. Terrible. Los demonios vinieron y lo mataron, lo ahogaron, lo ahorcaron. Yo me acuerdo que iba con otro joven de la iglesia. Jamás imaginé que eso pasara. O sea, su mamá me dijo: pastora, venga, porque traigo una relación con una mujer que está en el ocultismo y terrible. Y era un matrimonio, los hermanos, y tenían a su hijo joven. Y yo le dije a uno de los chicos de la iglesia: acompáñame. Sí, pastora. Digo, porque yo no sé bien dónde es, dónde vive, para que tú me lleves. Sí, yo la llevo. Y llegamos a su casa y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar, entonces él, y yo pues seguía orando, ¿no? Yo decía: pues es un demonio que lo está oprimiendo. Y yo empecé a orar y orar y orar y orar. Y de un momento, ¡pa!, se desvanece. Y yo digo: ay, ya se liberó. Entonces le digo al chico que va conmigo que se acerque como para ya reanimarlo y que todo está bien, ¿no? Que ya fue liberado, pues. Y entonces se acerca y me dice: pastora, no tiene pulso. Y yo dije: yo no estoy escuchando bien. Y yo le dije: chécalo cómo está. Y otra vez me dice: pastora, y él lo checó, no tiene pulso. Y ahí estuvimos, y yo te lo prometo que estaba aterrada. Imagínate que me llama la hermana a orar por su hijo y el hijo se le muere ahí. Y no tiene pulso, no tiene pulso y no tiene pulso. Y yo digo: por favor, por favor. En eso me viene la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y yo tenía la palabra morando en mi corazón. No palabra religiosa, no versículos que me aprendo de memoria, verdades eternas que yo decidí que entraran. Yo decidí creerlas. Nadie me tenía que convencer, por mi propia voluntad yo decidí. Entonces le digo: por favor, chécalo. Y me dice: no, pastora. Y después me dice: pastora, este muchacho está muerto. Dije: no es posible, no es posible, no es posible. Yo me hice a un lado, vine a Dios, dejé que viniera el Espíritu Santo, empieza a bajar su palabra. Y entonces Dios me llena: yo te he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Yo te he dado autoridad. Me entra algo, pues me entra la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces yo voy y le pongo la mano aquí, ¿verdad? Porque aquí vinieron, y empiezo a orar por él y y regresa. Y yo dije: yo a esta casa no vuelvo a regresar, man. No sé, que se me muera otra vez, no. Nunca regresé a esa casa. Pero ¿sabe qué pasó con mi fe? Se fue a un nivel muy grande, muy alto. Como cuando Dios me sanó, mi fe se fue a otro nivel.
Y cuando yo vi el poder de resurrección en él, que operó, no, pues mi nivel de fe se fue a otro, mi fe se elevó. Entonces dice aquí, la permanencia, permanecer en Dios y en su palabra te da la oportunidad de ver la grandeza de nuestro Dios. No las reuniones normales a las que venimos y oramos, Padre, te pedimos, papá, y como que sí sentimos bonito y algo. No, eso no. Nos empieza a mover la grandeza y la gloria de Dios en tu vida. Y algo poderoso empieza a suceder. Y entonces ya no vives así como que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, como que hoy amaneció así. No, decía antes, no, yo ya quiero que sea domingo, yo ya quiero estar ahí, pastor, como que ¿por qué nos das otros estudios? Necesitamos más. Y ahí empieza y esto, ¿me entiende? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, entonces dice, todo lo que me pidas, yo lo voy a hacer. Porque esa permanencia te lleva a niveles de confianza en Dios. Y no tienes duda. No, esto va a pasar porque va a pasar. Me acuerdo en uno de los congresos, de muchísimos congresos que Dios me permitió hacer, pero en uno de ellos yo me acuerdo que un día le digo a mis amigas pastoras y les digo, yo siento en mi corazón hacer un congreso en un lugar grande, que esté alfombrado, que tenga buena acústica, pero que no nos cobren nada. Y todos me dijeron, no, pues lo primero lo podemos encontrar, pero lo último, quién sabe, Lolo. Pero yo sentí eso. Le digo, para que no le cobremos a las mujeres nada y lleguen miles, porque Dios me dijo 3,500 mujeres. Así Dios me dijo. Entonces yo lo compartí con las pastoras, porque van a venir 3,500. ¿A dónde? Pues quién sabe, no lo sé, solo me dijo eso. Pero que no, entonces yo me acuerdo que en ese tiempo una de mis secretarias le platiqué eso. Y me dijo, ay, pastora, mire, sí podemos conseguir un lugar grande que esté alfombrado y todo eso, pero así como que no le cobren, pues quién sabe, pastora, ¿dónde? Pero yo dije, Señor, tú lo vas a hacer. Lo vas a hacer, porque cuando tú permaneces en Dios, Dios te abre su corazón, te muestra su grandeza, te muestra su poderío. La luz de su presencia alumbra todo tu corazón y tu ser, y ves, no como ve este mundo, sino ves con los ojos de Él. Entonces esta secretaria me dice, pastora, ¿qué crees? Que yo andaba caminando por Tlanepantla y que me topo con un amigo mío que iba en la secundaria. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida, papá? ¿Y qué cree, pastora? Que él es el administrador del centro de convenciones de Tlanepantla. ¿Y qué? Y le dije, oye, fíjate que mi pastora quiere que le prestes el centro de convenciones, que no le cobres nada, porque va a ser un evento para 3,500 mujeres. ¿Y qué cree que me dijo, pastora? Que luego me va a hablar. Entonces le digo, bueno, en cuanto te hable me lo pasas. Dice, ay, pastora, pero usted cree que si me hable. No, te va a hablar, te va a hablar. Y llamó del gobierno de Tlanepantla. Pastora, si lo paso y me lo paso. Y ya, y me dice, ¿usted quiere hacer? Sí, yo quiero hacer un congreso. ¿Cuántas mujeres? 3,500. ¿Cuántas? 3,500. Y me dice, ¿y usted quién es? Porque acaba de estar en el centro de convenciones María del Sol, porque ella es cristiana, me dijo. Digo, sí. Y nada más hubo 200 mujeres. ¿Usted a quién va a traer? Yo le dije, pues yo. Entonces me dice, bueno, vamos a ver. Pero yo dije, es un hecho, Señor, este lugar es nuestro. Y efectivamente tuvimos el evento. Llegaron 3,800 mujeres. Él estuvo ahí, porque el presidente municipal de Tlanepantla pues nunca creyó que llegaran tantas.
Entonces él estuvo ahí, ¿te acuerdas? Y cuando él sube el hombre a la plataforma, ¿ves? Pues porque ya ve que los protocolos y que el gobierno damos la apertura, ya saben, ¿no? Todo eso. Y bueno, cuando él sube a la plataforma, empieza a llorar y dice: discúlpeme, no sé por qué tengo tantas ganas de llorar, pero es una cosa que no la puedo contener. Quizás porque me estoy acordando de mi mamá, dijo. Era tanta la presencia de Dios que el hombre no podía ni hablar. Dice: nunca me ha pasado así, pero siento tantos deseos de llorar. Entonces le entra la llamada del gobernador de Tlalnepantla, del presidente municipal, y yo estoy ahí y yo lo escucho que le dice: son más de 3,000 mujeres. Y yo creo que por acá le dice: ¿y por qué no me avisaste? Y él contesta, yo pienso que eso le debe haber dicho, porque él dice: yo te dije que era de mujeres y eran muchas, pero tú no creíste, y ahora pues a mí me va a tocar dar la apertura. Y yo creo que por acá le decía: no, yo la quería ir a dar. Y él le dijo: no, ya no puedes venir porque ya va a empezar. Entonces él quería la foto con las más de 3,000 mujeres, pero no. O sea, mis hermanas, se da cuenta cuando uno permanece en Dios y sus palabras permanecen. Dice: todo lo que pidas yo te lo voy a dar. Porque el permanecer en Dios, ¿sabe qué? Te trae la revelación de quién es Dios. Y la revelación de quién es. Él es fiel y verdadero. De hecho, la Biblia termina Apocalipsis diciendo: el fiel y el verdadero. Y cuando te entre esta revelación en el Dios, el único Dios, porque no hay más dioses, mi Dios es fiel y es verdadero, y Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo que lo haría y lo va a hacer. Entonces te entra esto como que nadie te tiene que convencer. No, es que sí, Dios lo va a hacer, Dios te lo prometió, no dudes. No, ni tienes nada. Ya te entró como un rema, ¿me entiendes? Ya te penetró aquí el rema de Dios, la palabra que empiezas a sentir que tiene vida. ¿Fruto de qué? De permanecer en su presencia y en sus palabras. Entonces eso hace de ti una intercesora eficaz. Luego a veces me dicen: pastora, usted, porque a usted Dios le escucha. Y le digo: sí, a mí Dios sí me escucha, vente, vamos, porque Dios sí me va a escuchar. No, pues si ella cree que a ella no le escucha, esa es su bronca. Pero yo sí creo que Dios a mí sí me escucha. Yo sí creo, mis hermanas. Y cuando termina la oración que yo hago, yo digo: y sí lo vas a hacer, y yo lo voy a ver. O sea, como que me digo a mí misma: no dejes de creer. O sea, yo tengo que aprender a ministrarme a mí misma la palabra. Usted tiene que hacer eso, porque no siempre va a estar el pastor o la esposa del pastor, Pesnado Toñita o cualquier otra persona, no va a estar cerca de usted, pero siempre va a estar el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios dando testimonio de las verdades eternas de Dios. Tú tienes que permanecer en Él para que Él te hable, para que Él te diga lo que Dios va a hacer. ¿Va comprendiendo esto? Entonces nosotras tenemos que aferrarnos a las verdades de Dios, no a lo que nos decía y nos compartía la pastora Perita. Tú no puedes confiar en tus emociones ni en tu percepción, porque a veces lo que percibimos no es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Entonces tenemos que hacerlo, mis hermanos. O sea, nosotras tenemos esta convocatoria. O sea, usted está aquí porque Dios la trajo. Porque a lo mejor usted ni quería venir, a lo mejor en la mañana todavía ni sabía muy bien si iba a venir. O sea, a lo mejor desde ayer dijo: no, yo no voy a ir, qué sé yo. Pero si usted está aquí es porque Dios tiene un propósito glorioso. Yo me acuerdo, yo iba a los congresos así, ¿verdad? Yo iba a los congresos y yo veía unas con cara de what, o sea, como que ni creían, otras como pajareando. Y yo sí volteaba a ver, mis hermanas, a ver cómo estaba, porque mi corazón ardía de lo que estaban predicando, ¿no? Yo hasta me quería hasta parar para abrazar a la conferencista diciéndole: gracias por esas verdades. O sea, me entraban. Yo
recibía ese alimento, yo, y lo creía. Pero yo volteaba a ver a las demás como que no, como que quién sabe qué. Y yo, ¿qué crees que hacía? Aquí parada en los congresos, Dios, por favor, todas estas que no quieren creerte, que ni están entendiendo esta palabra, que Señor, yo toda esa bendición que ellas no quieren, dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí, que nada se desperdicie. Yo hacía ese tipo de oración. Yo nunca había escuchado a nadie orar de esa manera. A mí se me ocurría, porque yo veía tanta riqueza espiritual en la palabra, que yo decía, el que no recoge la bendición la desparrama. ¿Dónde crees que esos niveles de bendición se iban? Entonces yo así, entonces Dios empezó a llenarme, claro. Entonces me empezó a dar lo que aquella no quería, pues yo lo tomaba. Y no lo hacía en mal plan. No sé, se me ocurrían esas cosas. Y yo me acuerdo que daban los congresos y yo les decía, Señor, chécate, nadie te anhela como yo. Tú, ándale, veme a mí, ve cómo estoy desesperada por ti, ven y bésame, ándale. Yo así era así yo hablaba con Dios. Vamos, abrázame a mí. Las otras ni les está interesando un abrazo tuyo, pero yo muero porque me abraces. Entonces, si permanecemos, entonces, ¿qué quiere que hacía Dios? No, pues me desbordaba en amores conmigo. Es lo que Dios hacía. Entonces yo me senté así en las nubes, súper enamorada. Luego veía a mi esposo y dijo, ay Dios, ¿por qué me casé? De verdad, o sea, no le estoy mintiendo. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Por qué me fui a casar? Si tú eres lo más, yo quisiera solo vivir para ti, pero tengo que atender a este hombre. Lo bendigo, pero lo tengo que atender. Y luego veía a mis hijos y yo decía, pero ¿por qué me eché 4? Si yo solo quiero estar contigo, entonces, ¿me entiendes? O sea, yo como que me estaba enloqueciendo, no sé, de amores. De verdad. Yo estaba como que me estaba enfermando de amores. O sea, solo quiero estar contigo. No, padrísimo. Cuando yo me iba a los congresos, yo me iba a veces desde jueves, viernes, sábado, domingo, hasta lunes me regresaba. Y yo regresaba ya a mi casa y decía, ay, esta realidad no me gusta. Me gusta estar contigo, Señor. O sea, yo estaba apasionada en lo que sí. Entonces imagínate, yo sí sentía. Yo luego estaba en las reuniones de verdad mis semanas. Y yo digo que los demás decían que estaban, y yo le mandaba besos y besos a Dios, así literal. Pero yo sentía que Él lo recibía así. Entonces imagínense, mi permanencia con Él era hermosa. Empecé a conocer muchas cosas en eso, en la intimidad, porque donde verdaderamente nos conocemos es en lo íntimo y en lo secreto. Entonces yo lo conocí en lo íntimo, en lo secreto, así. Y de repente, ¿verdad? Y venía alguna mujer y con un dolor, y Dios me susurraba, la voy a sacar de ahí. Me entraba tanta la confianza, yo ponía mi mano y le decía, Dios te va a sacar de ese pozo donde has caído. Y Dios la sacaba. Entonces venían y me daban testimonio, pastora, ¿se acuerda? Y esto y lo otro. No, una cosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, puedes pedirme lo que quieras y va a ser hecho. ¿Va entendiendo por qué eso de permanecer? Ajá. No nada más es así. Es darnos, es entregarnos, es buscarlo, es anhelarlo, es desearlo, es invocarlo, es tenerlo conmigo, con nosotros. Yo le decía a Dios, vamos, atráeme, vamos, impresioname. Impáctame tú para que nada de este mundo me impresione. Yo solo tú impacto. Yo así diciéndole. ¿Y tú crees qué crees que hacía el Espíritu Santo? No, pues decía, de aquí me tomo. ¿Por qué, pastora? Porque la Escritura dice que Él nos desea, nos anhela celosamente, solo para Él. Y yo fui entendiendo por qué. De repente decía, híjoles, como que no quisiera tener hijos ni esposo. Pero no lo decía, o sea, ya ahora lo digo, pero en ese tiempo no lo decía. Nadie le decía, ¿qué crees que yo ni quisiera tener esposo ni hijos? No decía eso. ¿Por
porque estar con Él era lo más maravilloso y glorioso y impresionante. Esa es la verdadera vida. Por eso Cantares, pues nada, cuando en Cantares la tsunamita, pues nada, que se tarda, ya ahí está el amado, ¿verdad? El novio tocándole, y esta quién sabe en qué andaba, y ya cuando hable, ya se fue. Y cuando ya se da cuenta que se fue, no sale a correr a buscarlo. Dice: es que estoy enferma de amor. ¿Han visto a mi amado? No, no lo hemos visto, ¿verdad? Por favor, si lo encuentran. Entonces yo empecé a entender la palabra, porque antes dije: no, Señor, a mí me está pasando eso. Yo me está pasando eso. Entonces, esa permanencia en Dios te lleva a ver cuán fiel es, cuán grande es, cuán confiable es. Pues nada, sí lo va a hacer. No te entra la duda cuando solamente vives tu cristianismo, tu religión cristiana, evangélica. Es otra cosa. Entonces, lógico, empiezan a suceder cosas grandes, porque no empiezas a interceder. O sea, es que es así, mis hermanos. Luego mis hijos algo, pues tú dile a mi papá, y como el hombre me ama, entonces yo lo puedo convencer. Y era lo que Dios me empezó a revelar: yo te amo, yo te amo. Y yo decía: yo lo puedo convencer, en el buen sentido, en el buen entendimiento, espiritualmente hablando. ¿Me entiende? ¿Me comprende? Luego, vamos a decir boberas. Dios, es que pues yo he querido una bolsa verde, pero solo le he querido. Y a los 2 días: ay, pastora, le compré una bolsa verde. No sé, a lo mejor no es el color que le guste, pero yo sentí comprársela. Y yo pienso en mi amado. O sea, ¿me entiende? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Va entendiendo el sentido de permanencia? Donde te quedas ahí, donde Él es lo más importante, donde Él es lo más deseado para ti, ¿verdad? Y yo empecé a entender, por ejemplo, cuando dice de la tsunamita ahí en Cantares, dice que el amado empieza, dice, habla de ella y dice que venía del desierto, ¿no? Y cuando la ve que viene del desierto, la ve de lejos que viene del desierto, está hablando de ti, de mí, de la iglesia. Así es como Dios nos ve. Y la ve que viene y dice: ¿quién es esta? Así dicen Cantares. No puedo irte porque si no, no puedo enseñarte todo lo que te quiero enseñar. Si voy a la Biblia ahí a leer. Pero dice así, dice: ¿quién es esta que viene del desierto? Sahumada de mirra. O sea, que huele bien. ¿Quién del desierto viene oliendo bien? Tú dime quién. Los que vienen del desierto huelen mal, mis hermanos, a sudor, porque hace calor, la arena. O sea, ¿quién huele bien? O sea, y habla del desierto, de una vida, también el desierto de luchas, de pruebas, de desilusiones. Pero cuando la ve el amado, dice: ¿quién es esta que viene del desierto, sahumada de mirra? Y yo cuando leo eso, digo: Dios, es que tú hablas de nosotros. Que cuando tú nos ves con tantas fallas, errores, debilidades, todo eso, toda esa condición, tú no eres uno que nos rechaza. Escuche lo que voy a decir: toda esa condición austera y hostil de nuestra vida, ¿qué cree que hace en el corazón del amado? Hace que Él te vea atractiva. ¿Por qué? Porque sabe que cuando tú te acercas a Él en esa condición, Él puede limpiarte, Él puede lavarte, Él puede restaurarte. La Escritura dice que el amado trabaja cada día. ¿En dónde? En mí. ¿Para qué? Para que aquel momento cuando yo me encuentre en la eternidad con Él, ¿verdad?, yo sea agradable, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Que si Lulú cometió un error, Dios está preso. ¿Cómo me ayuda con esas fallas, esas debilidades? No, ay, váyase de aquí, esa Lulú, ¿qué le pasa? No, mis hermanos. Entonces, en esa permanencia con Dios, con su palabra, empiezas a entender tantas cosas.
que tú dices, de aquí soy, de aquí soy. Y nada es comparable con Él. Entonces tú lo deseas, ya no solamente entiendes que Él te desea, sino tú también quieres estar con Él. Quieres escuchar su voz como María. Dice la Escritura que María va al Señor Jesús a casa de Lázaro. Esos tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Él era muy amado ahí en Betania. Y dice en la Escritura que entonces llega el Señor Jesús con sus discípulos. Ahí llega. Y entonces, pues bueno, se sienta, porque era costumbre que los hombres se sentaran a aprender de su maestro. Pero culturalmente las mujeres no. Las mujeres tenían que irse por allá a hacer cosas. ¿Y qué hace la María? No se sienta ahí. Y yo pienso que todos los discípulos le echaron ojos de pistola. O sea, diciendo, ¿y tú qué onda aquí? Tú ni tienes que estar. Y ella dijo, no oigo, soy de palo, no oigo, no veo. Y ella permaneció ahí. ¿Ella qué dije? Eso es lo que vio el Señor Jesús. Cheques esto. Entonces ella está ahí, y los demás incómodos, porque no era culturalmente bien visto. Pero ella no se quitó y ahí permaneció, ¿ok? Atenta. Estaba embobada, mano. Se le caía seguramente la baba. A mí se me hubiera caído la baba de verlo. No. Si ahorita que estaba la perita enseñando, yo caí. Se caía la baba. Gracias a Dios por esta palabra bella, yo la abrazo. Y ella estaba allí, impactada, impresionada, tomando sus palabras, permaneciendo ahí. Y llega la mamita. Ay, Señor, no te da aquí el asunto, ¿verdad? No te da, ¿qué dice? No te da. Sí, que como que esta no me esté ayudando. Y el Señor le dice, no, yo también la estoy disfrutando aquí. ¿Será así? Dice Marta, afanada, estás turbada, o sea, estás distraída. ¿Y qué más le dice? Y ella escogió la mejor parte. ¿Quién era la mejor parte? Él era la mejor parte. Es lo que le está diciendo. Me escogió a mí. Me escogió a mí. Ella quiso permanecer conmigo. Y esta parte, ¿qué dice más? No le será ¿qué? Cuando tú y yo decidimos amarle, apasionarnos, estar con Él, buscarlo, atraerlo, eso nadie te lo va a poder quitar. Ni los problemas, ni las traiciones, ¿verdad? Ni las angustias, nada te va a quitar eso, nada. Él lo dijo, esta parte, o sea, a mí, nadie se lo va a quitar, nadie. Por eso el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, en el monte, ahí el Señor Jesucristo da varias enseñanzas, pero una de ellas dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro. Dicen, y entonces cuando lo encuentra lo entierra y va, ¿verdad? Y vende todo lo que tiene, todo, y tiene el dinero, y va, dice, y compra ese terreno. ¿Por qué lo compra? Porque allá había un tesoro. ¿Y quién es ese tesoro? Es Dios. O sea, cuando tú estás dispuesta a dejar todo en segundo, tercer, cuarto término o lugar, y tú lo haces lo primero y permaneces en Él, no, es que no. O sea, dices, Dios, tú dices, Señor, tú. Por eso el rey David, en el Salmo 27, en el verso 4, él dice, ¿verdad? Que él desea estar con Él. Vámonos a ese para que lo vean. Vamos al Salmo 27. Mire lo que dice el rey David. Esto es lo que te lleva a permanecer en Dios. Y ya se me acaba el tiempo, ya nada más leo eso y ya, se me acabó.
Dice Salmo 27. Voy a leer desde el primero, ¿sale? Rapidito. Jehová es mi luz y mi salvación, dice el rey David. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Ponga atención ahí. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa es mi demanda al Padre. Y esa cosa voy a buscar: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Está diciendo el rey David, él estaba tan archirrequete contraenamorado que dice: Padre, una cosa, a él se le reveló mucho Cristo. El rey David, los salmos hablan mucho de Cristo. Una cosa es mi demanda, le dice al Padre. Una es mi demanda: que esté yo en tu casa. Todos los días quiero estar ahí. ¿Para qué? Para que me des lo que necesito, para que siempre me respondas mis oraciones, para que no me falte el dinero. No. ¿Para qué? Solo para contemplarte en la hermosura de tu santidad. O sea, el solo contemplarte me llena. Eso es permanecer en Dios. No, cuando tú le das un giro a tu vida cristiana y a tu percepción de quién es Dios y permaneces así, porque así es, así yo quiero permanecer. Cuando te he revelado su grandeza, su amor, su cuidado, su ternura, ves, no estás ahí y dejas de llorar por quien no te quiso. Se la perdió, hija. Pues no te quiso. Hija, va entendiendo el asunto. Dice: yo quiero estar ahí para contemplarte. ¿Por qué cree que la Escritura dice en Apocalipsis que esos seres vivientes que Dios le puso tantos ojos, porque dice que tienen ojos por todas partes? ¿Por qué cree que esos seres vivientes, dice la palabra, de día y de noche le alaban, lo contemplan y dicen: santo, santo? Y yo he pensado: Señor, tantos ojos, ¿por qué les pusiste? Porque con dos ojos, como tenemos nosotros los humanos, no se puede contemplar toda la hermosura de su santidad. Por eso a esos seres Dios les puso tantos ojos. Y entonces lo contemplan y lo único que hacen es santo. Y lo siguen viendo santo. Y lo siguen viendo santo. Y no paran de decir de día y de noche. Están impactados. Escuche, y con esto termino. Cuando Dios deja de impresionarte y de impactarte, te vuelves una mujer religiosa. Pero cuando su amor, su presencia sigue siendo algo fresco, hermoso, pues nada, tú sigues teniendo el mismo sentir que cuando creíste en el Señor Jesús. Yo me acuerdo que yo le decía al pastor, terminaba la reunión del domingo de la tarde. Nos reuníamos en la mañana y luego en la tarde. Y cuando terminaba la reunión, yo le decía el domingo al pastor: pastor, ¿y yo mañana qué voy a hacer? No, Luli, él me decía: Luli, pues vas a ir a la escuela. Sí, pastor, pero luego, ¿y el martes qué voy a hacer, pastor? Y el miércoles, pues bueno, porque voy a venir, pero ¿qué voy a hacer esos otros días? Y él me volteaba a ver: es que yo qué voy a hacer, pastor. Y él, yo dice: estás loca, está. ¿Sabe qué va a hacer? Entonces yo llegaba el lunes de la escuela rápido, ¿verdad? Me cambiaba y yo le decía a mi mamá: mamá, ahorita vengo, voy a lavarle los trastes al pastor. Mi mamá: ¿qué? Voy a lavarle los trastes al pastor. Mi mamá no era cristiana. Y yo iba rápido, ¿verdad? Y yo le tocaba: ¿y qué pasó, Luli? Pastor, le vengo a lavar los trastes o el baño, o usted dígame. No, sí, pastor, por favor, por favor. Porque yo pensaba: estar cerca del pastor es estar cerca de la presencia de Dios. A mi poquito entendimiento, tenía pocos, estaba tan impactante de Dios, algo que quería hacer. No, sí, pastor, por favor, déjeme entrar. Bueno, ándale pues. Y yo le lavaba los trastes, pues nada. Y el pastor, yo creo, porque él decía, yo quería estar, permanecer con él. Entonces, él no era una religión, él era mi vida. Póngase de pie. Padre, gracias te damos
Deseamos permanecer en tu presencia. Te deseamos a ti más que todas las cosas. Tú eres lo más bello que tenemos. Perdónanos por poner nuestro corazón y nuestros ojos en lo que no tiene valor ni trascendencia eterna. Perdónanos, Señor, porque dejamos de estar contigo. Dejamos de verte como te habíamos visto al principio, como el deseado. Queremos permanecer contigo. Que para nosotras tú seas la perla preciosa. Que por encima de cualquier situación o placer, Señor, de esta vida, tú te conviertas en lo más deseado de nuestro corazón. Nosotras también queremos amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Nos estás llamando a permanecer contigo, y que esas palabras tuyas permanezcan en nosotros. Porque entonces, Señor, la posición de intercesoras será tan certera, será tan real. No habrá duda, Señor, de que tú nos escuchas y nos atiendes y nos ayudas y nos respondes. Atráenos, Señor. Atráenos. Vamos, dile al Señor, terminemos este tiempo diciéndole: atráeme, atráeme a tu corazón, atráeme a conocerte más, atráeme a servirte y amarte, atráeme y en pos de ti correremos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios.